Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí de matemática industrial yo mandé hace ratito el link al grupo de industrial. ¿Le llegó el link? Bueno, este chico no puede entrar, no sé por qué. Vamos a ver. Profe, ¿qué libro es? El libro del doctor Grossi. ¿Pero cómo se llama? Después le mando el libro y después le pido permiso a la doctora para subir el libro. Sí, porque hay que preguntarle al doctor Grossi Ah, porque, bien. bueno, porque es un libro que no está en soporte para web. Lo tenemos en PDF, pero bueno, necesitamos el ok de la doctora y del doctor Grossi para subir el libro. Yo imagino que no va a haber problema porque ya el año pasado ya nos dio el ok el doctor Grossi. Así que bueno, Bueno, es un libro nuevo, nuevito, del doctor Grossi. Bueno, vamos a empezar a ver entonces a qué se le llama serie de Fourier. Hay un chico ahí de industrial que no sé si pudo entrar, que me avise cualquier cosa. Bueno, vamos a ver a qué se le llama una función periódica. Voy a agrandar la pantalla un poco. ¿Pueden ver bien toda la cartilla ahí? Bueno. sí, ¿No? profe. Bien. Serie de Fourier. Bueno, un primer concepto y breve es sobre lo que ustedes ya estudiaron de series en análisis 1 y en análisis 2. ¿Se acuerdan? Tienen la serie de Taylor, la serie de Maclaurin, y en análisis 2 también vieron desarrollo en serie para funciones de dos variables independientes. En todos ellos había unos coeficientes para calcular que estaban vinculados con las derivadas evaluadas en el punto en cuestión, que se quería desarrollar la serie. Eso no lo escribí acá porque se supone que ya realmente lo conocen del análisis 1 y del análisis 2. Así que sería un ratito, pueden abrir alguna dirección en YouTube, y repasan rápidamente serie de Taylor, Maclaurin, ¿sí? Y un poco la serie. No nos va a hacer falta a nosotros por ahora el desarrollo en serie en dos variables. Solo al final del curso nos podría ser que nos haga falta. Bueno, por ahora decimos que una serie, ¿se acuerdan? Es una suma con infinitos términos. Vamos a decir que una función se dice periódica o tiene periodo t, cualquier número real, si cumple esta condición 1, que dice f en el argumento t más t es igual a f de t. Es una función periódica. Dice si hay más de un valor de t que satisface 1, entonces se llama periodo fundamental al menor de los valores absolutos de t. O sea que de ahora en más ya estoy empezando a condicionar, a pensar que cuando hable de periodo va a ser positivo. Y se lo va a denotar como t nada más. Y ese va a ser lo que llamamos simplemente el periodo. O sea que de ahora en más, cuando usemos la palabra periodo de una función, me voy a estar refiriendo al periodo fundamental. Veamos unos ejemplos simples. Bueno, como primer ejemplo tenemos un gráfico, una función definida en los reales. Este está sacado del libro de un ruso, Tolstov, que ellos nos parece que trabajaron muchísimo con él. Y aquí está el gráfico de la función periódica. Recuerden, ¿cuáles son las funciones periódicas más familiares para ustedes? Seno, coseno y tangente. Y me acuerdo que las funciones seno y coseno tienen periodo 2pi y la tangente tiene periodo pi. Tienen que ir ya memorizando, recordando en su cabeza los gráficos de esta función. Entonces tenemos el gráfico de esta función. Fíjense que cómo el gráfico se repite. Aquí se para en el punto A, puede ser cualquier punto del dominio, y se va hasta A más T. Entonces me está indicando que la longitud de A hasta A más T es justamente T, y ese es el periodo. Dice, notar que el gráfico comprendido entre A y A más T permite reproducir a derecha e izquierda de este intervalo todo el gráfico de la función. Es decir, que cuando yo pienso en el periodo de una función, sería este menor segmento de A más T, donde yo puedo hacer un pedazo del gráfico de esa función
y lo puedo copiar, se puede repetir a derecha y a izquierda hasta reproducir todo el gráfico de la función. Eso significa, digamos, obtener en esencia el periodo de una función. Yo puedo obtener un pedazo del gráfico y de ahí reproducir todo el gráfico. Y ustedes me dirán, pero puede haber un pedazo más grande. Sí, seguro que sí. ¿Sí? Acá podría, en vez de haber venido hasta T, podría haber llegado hasta el otro, hasta acá. A ver dónde hay las herramientas. ¿Dónde están? Herramientas. ¿Qué queda acá? Ya me olvidé prácticamente. A ver, herramienta. Lápiz. Aquí está, ¿ves? El periodo, entonces, que va de A hasta acá. Pero podría haber tomado también desde A, hasta acá. Está fea esta herramienta. Vamos a tomar la otra. Herramientas. Mirá, una semana que pasé sin usarla. Bueno, acá lo marco bien. Entonces, de A hasta A más T, el periodo es T. Pero también podría haber sido desde A más 2T, que sería esto, hasta aquí. Y también podría haber reproducido todo el gráfico. Pero la menor parte que yo puedo tomar del gráfico y copiarlo, esa longitud es el periodo. ¿Sí? Es importante darse cuenta de eso. Seguimos bajando un poco más. Si tienen dudas, me preguntan por el chat. ¿Sí? Un segundo ejemplito. Dice, el gráfico de la función periódica f de t igual a t cuadrado. ¿Qué tipo de función es esta? De las más simples, una función cuadrática, la más simple. Esta. Pero el t varía entre menos pi y pi. Y me agregan esta condición, f en t más t mayúscula es igual a f de t. Eso me está diciendo que la función es periódica y que se va a copiar el gráfico. El gráfico que me aparezca de menos pi a pi, lo voy a copiar, lo voy a reproducir. Veamos cómo queda en la otra página ese gráfico. Y a ver si estamos de acuerdo. Ups. Aquí está el gráfico, ¿ven? Esta es la función cuadrática de menos pi a pi. Yo le pregunto, ¿cuál es la imagen de pi a través de esta función? Y bueno, lo pongo aquí. Pongo pi ahí y la imagen va a ser pi cuadrado. Y cuando sea menos pi, va a ser pi cuadrado también, porque era función cuadrática. Así que ahí tenemos el gráfico de esa función periódica. Es decir, que solo es este tramo el que dibujo y esta, la parte periódica, es lo que se empieza a copiar. Dice, hay que copiar. Entonces, fíjense, ahora ¿cuál va a ser el periodo? El periodo va de menos pi a pi. Y es la longitud de este intervalo, que sería pi más pi, 2pi. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale t? T vale 2pi. ¿De acuerdo? Y es este pedazo de parábola, ¿sí? De menos pi a pi, este es el que se va reproduciendo. ¿Sí? Es el que se reproduce, se va copiando, digamos. Se copia, en este caso, infinitamente a la derecha y a la izquierda. Estoy simplemente casi. ¿Entienden? Entonces, esto es lo único que nosotros hemos dibujado, toda esta parte de la parábola. Y ese es el que se copia a la derecha. Bueno, vamos a medio chanfleado. Se va copiando ahí y se va copiando hacia la izquierda. Y se va copiando así. Ahora dice la siguiente. Entonces, debo recordar siempre que las funciones seno y coseno tienen periodo 2pi. Entonces, actividad 1 dice, probar que la función seno de t tiene periodo 2kpi con k perteneciente a z. Ese prácticamente es un
Es un ejercicio de lo dan los cursos de ingreso, chicos, esto. Yo imagino que ustedes lo van a hacer rápido, ¿no? Pero ¿cómo deberíamos escribir? ¿Qué me dice? A ver, una idea de cómo deberíamos escribir. ¿Cómo haríamos esto? A ver, ¿quién me cuenta? Tenemos que escribir seno. Hay que probar la igualdad ¿Cuál sería? seno de t igual a seno de t más 2k pi. Ajá, 2k pi. ¿Igual a cuánto tiene que ser esto? Al seno. ¿De cuánto? De t, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver que esta igualdad sea verdadera. Porque tengo que probar eso. ¿Cómo hago seno de t más 2k pi? ¿Quién se acuerda cómo hago esa cuenta? ¿Alguien se acuerda cómo hago esa cuenta? ¿Cómo hago seno de t más 2k por pi? Hago el seno de la suma, ¿no? Vayan anotando, ¿no? Porque es una de las actividades, ¿no? Hago seno de la suma. ¿Cuánto es el seno de la suma? Es el seno de t coseno de 2k pi, ¿no es cierto? Más coseno de t más por el seno de 2k pi. ¿Ya anotaron? Esa es la actividad 1, ¿eh? Ya estamos con la actividad 1. Aprovechen porque así vamos avanzando rápido. Actividad 1. 1i. ¿Les quedó claro lo que tienen que hacer? Entonces, en el primer miembro me queda seno de t. Ahí va Eugenio, ahí repito de vuelta. Tiene que ser. Entonces le va a quedar así, mira Eugenio. Le va a quedar seno de t por el coseno. Voy a poner todo junto, si no vamos a demorar un montón. 2k pi. Más coseno de t por el seno de 2k por pi. ¿De acuerdo? Yo escribí todo junto ahí. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuánto da el coseno de 2k pi? Porque el k es número entero, ¿no? O sea, me va quedando 2pi, después me va quedando el 0, 2pi, 4pi, menos 2pi, menos 4pi. ¿Cuánto da coseno de esos ángulos? Están en radianes todo, ¿no? Eso va a dar 1, ¿cierto? O sea, me queda seno de t. En el otro término me queda coseno de t por el seno de 2k pi. Y entonces k empieza a variar y me da 0, me da 2, 4, 6, todos por pi, o me da menos 2, menos 4, menos 6, todo por pi. ¿Cuánto da el seno de esos argumentos? Eso da 0, ¿no es cierto? 0. 0. O sea que efectivamente me queda seno de t, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me queda una identidad, ¿no? Sí. Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál va a ser el periodo fundamental? Entonces, significa que la función seno tiene un montón de periodos, ¿no? ¿Cuántos periodos tiene la función seno? Entonces, según esto. Dice la función activa 1i. La función seno de t tiene periodos 2k pi, con k en z. ¿Cuántos periodos tiene la función seno entonces? Infinitos. Infinitos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más chico de esos valores? ¿Cuál es el más chico de esos valores positivos? ¿Cuál es el periodo fundamental? Esa es la idea. 0. No, porque el 0 no puede ser. Fíjate que arriba, no sé si pusimos o no. Sí, el 0 no sé si pusimos arriba. 2pi entonces. 2pi. El 0 no lo tomo porque, ¿por qué? Porque es trivial. ¿Te das cuenta que si pongo t igual a 0 es trivial, que se cumple que sea periodo 0? ¿Sí? Entonces, t igual a 2pi, ese es el periodo fundamental. ¿Ya anotaron? Lo mismo pueden probar para el coseno. Coseno también tiene periodos, infinitos periodos de la forma 2k pi. Y el periodo fundamental es 2pi. ¿Dudas hasta aquí? Entonces es simple, esto son cosas muy simples. Ahora dice, determinar los periodos de las funciones a por el seno de wt más b, a coseno wt más b, y a por la tangente wt más b. Bueno,
También hay que usar el mismo principio entonces. En este argumento, vamos a poner acá, vamos a ver, herramienta lápiz. Entonces aquí donde dice T, acá hay que poner T más el periodo que busco, ¿no es cierto? Qué difícil que te escribí esto. Voy a tener que comprar. Ahí está. En vez de T, tengo que poner T más T. Plantear la igualdad y a ver cómo se puede resolver eso. Hagamos eso un ratito. Hagamos acá. Estas cosas, sí, yo se las podría dar como tarea, pero es importante que las sepamos hacer ahora. Me tienen que ir dictando. Sería A por el seno. ¿De cuánto dice ahí? B, veamos. Veamos acá. WT. WT más B. Entonces tiene que ser A por el seno de W, paréntesis, T más T más B. ¿De acuerdo hasta ahí? Igual. ¿Igual a cuánto tiene que ser? ¿Quién me dice? A por el seno de T tiene que ser igual justamente a todo esto. Vamos a copiar y pegar. Ya se los paso. Pegar. Eso. Tiene que ser igual. A ver si está bien escrito. ¿Está bien? Es la definición que dimos, ¿no? F en T más T mayúscula igual a F en T. Bueno, falta un paréntesis al final ahí. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué puedo cancelar? Cancelo las A. Y me queda seno de WT, seno de W, paréntesis, T más el periodo, más B tiene que ser igual a seno de WT más B. O sea, cancelando ahí, y igualando los argumentos de las funciones seno, le va a quedar así. Le va a quedar igual a WT más B. A ver si está bien. ¿Está bien así? Veamos cómo está la cartilla. A coseno WT más B. Bueno. Bueno. ¿Qué estoy buscando? Es importante darme cuenta. Estoy buscando el periodo T, ¿no es cierto? Si despejo T de ahí, ¿cuánto va a dar? ¿Quién me dice? A ver, escriban en el chat quién calcula el periodo T. Puede ser 0, profe. A ver, veamos. Primero se cancela la B larga, ¿viste? Sí. Si no, hay algo que no me he escrito bien. A ver, veamos. WT más T, WT más B. Entonces se cancelan las B largas y nos queda W por T chiquita más W por T grande igual a WT chiquita. ¿Sí? ¿Y cuánto va a dar? ¿Cuánto da? Entonces hay algo que está mal escrito. A ver, yo creo que debo haber escrito algo mal. A ver, A, T más B, A seno WT más B. Veamos la cartilla, a ver cómo está escrito acá. A por el seno WT más B. T más T. Ah, yo me olvidé algo acá, elemental, elemental. Bueno, acá está el truquito del siglo. ¿Dónde es esto? T más B. Aquí yo voy a copiar esto. Bueno, este es el caballito de batalla para trabajar con todas las funciones periódicas, lo que voy a escribir ahora. Copiar.
más 2pi. A ver si se entiende eso ahora. Porque, no, claro, porque yo recién que dijimos que la función seno y coseno tienen periodo 2pi siempre, ¿no? Entonces, a esta función seno, que está acá, yo les hago ver. Ahora voy a compartir pantalla para que puedan ver. Fíjense. ¿Qué dijimos en la actividad I? En la actividad I dijimos que la función seno y coseno tienen periodo 2pi. O sea que acá, no importa qué argumento tengo, no importa qué argumento tengo acá, que yo puedo, no hay un borrador, herramienta lápiz, bueno, no importa qué argumento tenga yo para el seno acá, siempre voy a poder sumar, yo lo voy a hacer acá encima nomás, siempre voy a poder sumarle dentro del argumento, ojo, sumarle del argumento siempre voy a poder sumar 2pi y no va a cambiar en nada la función. Adentro, voy a cerrar un paréntesis acá. Y este paréntesis, así. ¿De acuerdo? Eso es importante que nos pongamos de acuerdo desde ahora. Que siempre dentro del argumento de una función seno o coseno yo puedo sumarle 2pi. Y siempre va a ser lo mismo. ¿De acuerdo hasta ahí? Por eso es que yo ahora en esta parte, ¿dónde está el chat? Por eso es que ahora le puse más 2pi. ¿Tienen duda en eso? No, perfecto. Y ahora hago lo mismo de recién. Las A con las A se van a cancelar y me va a quedar W por T chiquita más T grande más B igual a W por T chiquita más la B mayúscula más 2pi. Quiero que despejen de ahí el T mayúscula, periodo, a ver cuánto da. Las A se cancelaron, igual a los argumentos de la función trigonométrica. 2pi sobre omega, ¿puede ser? Sí, perfecto. Y eso es lo que te enseñaban en el curso de ingreso, ¿te acordás? O sea que la función seno o coseno tiene, fíjate, tiene la amplitud A, tiene W que es la frecuencia, ustedes saben en física, y tienen un B que es el ángulo, el desfasaje. Pero el periodo es 2pi sobre W. Eso lo tienen que recuadrar y recordar de ahora en adelante. Ahí está, perfecto todo entonces. Entonces, el periodo de las funciones seno o coseno es 2pi sobre la frecuencia, sobre W. Perfecto. Ya estamos ahí. Veamos ahora. Todavía me pierdo con esto. Todos los días estoy con esto. Bueno, entonces ya estamos acá con esto. Dudas acá. Entonces la misma cuenta tienen que hacer para el coseno, le va a dar exactamente, el coseno le va a dar lo mismo. 2pi sobre W. Y bueno, trabajen un poquito con la tangente a ver qué les va a dar. Yo calculo que les va a dar pi sobre W. Anoten, pero tienen que hacerlas porque ya sabemos que el periodo de la función tangente es pi. ¿Sí? Todas estas cosas que yo les voy diciendo tienen que anotar. Bueno, dice, sea f de t periódica con periodo t. Entonces, dice que f de t más k por t me vuelve a dar la f de t, cualquiera sea el k. O sea que si yo tengo el periodo fundamental t, y es el periodo de la función f, entonces cada vez que yo haga la cuenta, 2t, 3t, menos 4t, menos 5t, todos van a ser periodos. Todos. Profe, Sí. ¿no se salteó una propiedad? ¿En serio?
A ver, Arriba hay una, creo. ¿Puede ser? veamos, un cachito. Ah, la primera, ¿no? La función f de k igual a k, esa, Sí. donde k es una constante. Cualquier número real es un periodo. Entonces, mira, perdón, volvemos a la propiedad 1, yo la salteé. Si yo hago, perdón, voy a usar, a dibujar un ratito. ¿Qué piensan? Tengo la función constante, ¿no? Vamos acá. Fíjense, entonces yo voy a dibujar el eje Y, el eje X, y tengo cualquier función constante acá. Esta sigue, ¿no? Cualquier función constante. ¿Qué piensan? A ver qué piensan. ¿Es periódica o no? Con todo lo que hemos estado hablando ya. Esta es una función constante. ¿Por qué es periódica? Cuéntenme. ¿Cuánto valdría el periodo para esta función? Infinito puede ser. Bueno, dame uno. Dame un periodo y hagamos las cuentas. Vos me decís infinito y yo te digo, dame un numerito. Cualquiera, antes se te ocurra que se te venga a la cabeza. Pi. ¿Cuánto? ¿Pi? Pi. Pi. Sí, pi. Él dice pi. Pi vale más o menos 3,14. Significa entonces que si yo tomo, qué sé yo, supongamos que vos tomás un intervalo así, que valga pi. Supongamos que esto valga pi, ¿no? 3,14. Entonces el gráfico, tu gráfico llegaría hasta acá y sería punteadito, digamos. A ver si se puede ver eso. No hay línea punteada acá, ¿no? No hay línea punteada. Bueno. Fíjate, entonces yo tendría que bajar en forma punteada, lo hago más o menos. Tendría que quedarme con este pedazo del gráfico de la función. Hasta acá. O sea que yo me quedo con este pedacito desde acá. Me quedo con este pedazo del gráfico de la función. Y ahora, a partir de acá, lo desplazo a la derecha y a la izquierda y ya reproduzco toda la función constante. ¿De acuerdo? O sea, el periodo acá es pi. T igual a pi. T igual a pi. Dudas ahí. O sea que la función constante tiene cualquier periodo. Puedo decir que es periodo pi, que es periodo 2, que es periodo raíz de 2. Pero no 0, porque no es interesante. ¿Se entendió eso? Profe, Sí. en este caso, si la función es constante, ¿cuál sería el periodo fundamental? Ajá. Y cualquier número, a ver, el periodo fundamental definimos como el menor de todos. Y bueno, obviamente acá sería el 0, pero el 0 no lo vamos a tomar. No sé qué decirte del periodo fundamental. Digamos que como todos son periodos, digamos, ¿cuándo hablamos del periodo fundamental? A ver, ¿cuándo hablamos del periodo fundamental? Cuando tenemos muchos periodos y tomo el más chiquito de ellos. Pero como el 0 no lo tomo como periodo, ¿sí? No lo tomo como periodo, el 0 no puede ser periodo fundamental, nos quedamos con la idea de que cualquier número es un periodo, nada más, así de seca. ¿Sí? O sea que en este caso la constante por ahora no hablo de periodo fundamental. Digo que cualquier número real es un periodo, así como está el ejercicio ahí. ¿De acuerdo? Listo, profe. ¿Quién me pregunta? ¿Karen? ¿Karen me preguntaba? No, yo, Lucía. Lucía, bueno. Entonces ya está la primera propiedad, ya está la segunda, ya está. Ya está la segunda. Ah, no está la segunda, ¿no? Miren cómo vamos a hacer esto. Yo le hago para... Fíjense. Yo puedo escribir F. No, tengo que borrar esto. La próxima compra que me voy a hacer va a ser esa agenda que uno puede escribir y se pasa todo a PDF. Vamos a ver si la facultad puede comprar para que usemos varios profes.
Vamos a la herramienta esta, trucha que tenemos acá. Fíjense, yo voy a hacer una cuenta simple acá y ustedes la van a tener que replicar para varias cuentas. Por ejemplo, f de, bueno, ya le puse, vamos a poner acá, f de t. Miren, para tener una idea de qué es lo que está pasando. F de t más 2t. ¿Cómo se le ocurre que podríamos probar que 2t es periodo también? El t es el periodo fundamental. Y este ejercicio dice que el 2t, el 3t, ¿sí? 4t, menos 5t también es periodo. ¿Cómo se hace esa demostración? Ponemos el igual acá. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo podríamos descomponer esta 2t? ¿Cómo la voy a descomponer? Para volver a aplicar la propiedad de función periódica. ¿A alguien se le ocurre algo? Miren la cuenta más simple que hacemos. Esta cuenta es de t más t. Eso. ¿Se imagina? Este del cuarto grado. Que el 2 se escribe como 1 más 1. No sé cómo estarán aprendiendo los chiquitos ahora, ¿no? ¿Le están enseñando a sus hermanitos o no? Bueno. Ahí está, ¿ves? El 2t lo puse como t más t. ¿Quién asocio ahora? Asocio este t más t, lo asocio así. ¿Cuánto me va a dar esta cuenta? F, t más t más t. ¿Quién me dice? ¿Cuánto va a dar esa cuenta? F de t. Por propiedad sería Claro, la pero f de t. no, falta antes. Vos ya llegaste al final. Llegaste al final. Te falta un paso previo. ¿Quién me dice? ¿Cuánto va a dar toda esta cuenta? Porque cada vez que aparezca t aquí, es como que puede desaparecer y ¿qué me queda? Fíjense, cuando está la definición, ¿qué me dice la definición? Que está el t acá. Es como que el t desaparece y me queda f de t de vuelta. Esa es la función periódica. ¿Sí? ¿Y acá cómo quedaría? Queda t más t. Eso, el t más el periodo. Queda f, me quedaría t más el periodo. O sea, lo que está entre paréntesis, ¿no? Lo que está adentro, digamos. Es decir, me quedaría esto nomás. ¿Se entiende? Porque es periódica. Cada vez que yo pongo el periodo, me vuelve a dar el argumento. ¿Se entiende la idea? Si pusiera 3t acá, ¿cómo descompongo? Si hubiera sido en vez de 2t, 3t. ¿Cómo descompongo? T más Ajá, t más cuánto. T más t más t más t. Pero ya uso lo de recién. Ya uso T más T más T. Miren, como ya sé esta, la de 2t yo pondría así. Está bien lo que ustedes están pensando. Pero yo ya aprovecho el resultado que saqué y digo que lo puedo, a ver si es cierto que lo puedo escribir así. 2t más cuánto pondría acá. Más t. Más t, ahí está. ¿Se dan cuenta la idea ahora? Yo dejo un t suelto acá afuera. Es una confitería, ¿no? Dejo un t suelto. Bueno, ahí está. ¿Ve? Dejo un t ahí, ¿ve? Total, la f, cuando aplica todo esto, ¿qué me va a dar otra vez? Me vuelve a dar lo que está entre paréntesis acá, ¿no es cierto? Qué macana es. Ahí. Me vuelve a dar esto, ¿se entiende? ¿Y esto cuánto me da? Es lo de recién, ¿no es cierto? F de t más t. Más T. ¿Y esto cuánto me da? Esto último, ¿cuánto me da? De t. F de t. Bueno, la tienen que acomodar ahora. Ya les tiré yo las ideas. ¿Se dan cuenta? No importa si lo hacen con números así, se ponen para 3, para 4, para 5. Me interesa que se vea, que ustedes entiendan el procedimiento. De que si tengo 4 periodos, lo tengo que descomponer como 3 veces el periodo más t. Y ahí empiezo, y al 3 los descompongo como 2 más t. Y al 2 los descompongo como t más t, y ya llego a la f de t. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Bueno, Sí, ya perfecto. tienen. Entonces lo mostramos, se lo Perfecto. demostramos así.
Eso, sí, sí, sí. Ustedes si quieren pongan para 4, para 5, para 3, y me interesa que lo entiendan. A ver. Después, cuando ustedes me los manden, yo les puedo mandar, mostrar cómo es la demostración un poco más formal, poniendo los numeritos. Ahora, si ustedes se dan cuenta cómo es con el K, porque yo voy a tener así, yo se lo escribo acá, para que ustedes vayan pensando. Tengo T más, supongamos que piense en un natural, un positivo. N por T. Fíjense, ¿cómo hemos descompuesto el 3? ¿Cómo lo he descompuesto? Como el 2 más T. ¿Cómo van a descomponer N veces T? NT. ¿Cómo lo van a descomponer? N menos 1 más T. Eso, como el anterior, ¿no es cierto? El anterior, esto lo descompongo como el anterior, trazo paréntesis acá, esto sería T, bueno, ya casi lo tienen en el ejercicio, ¿eh? Ya casi lo tienen hecho. Total lo hacemos para positivo y después vemos para negativo. Aquí sería N menos 1. Uy, salió feo. No sé qué poner. Digamos que ahí dice paréntesis y el 1. Más. Pierdo un montón de tiempo escribiendo con esta chanchada. Bueno, ¿se entendió? Les pongo el anterior más el que sigue. Y a este con el anterior lo pongo entre paréntesis. Y como es periódica la función, este T va a desaparecer, ¿se entiende? Y me queda el de adentro. ¿Cómo hago con el de adentro? ¿Cómo descompongo el de adentro? Menos 2. N menos 2 más T. ¿Se entiende? Bueno, a ver si alguien lo logra escribir y lo comparte en el grupo y ahí lo podemos corregir. Y así voy bajando hasta que llego a este último, ¿eh? Voy descomponiendo hasta que llegue acá. Y este ya es esto, y ya llega la demostración. A ver si la logran formalizar. ¿Dudas? Bueno, ahora dice, sean f y g funciones periódicas con periodo t. Entonces, la suma, la resta, el producto y el cociente tienen periodo t. Eso hay que demostrarlo. Yo, por supuesto, le hago la primera, la más simple, y ahí ya le van a salir todo. Vamos a llamar h de t vamos a llamar esto a la f. Por favor, esto me crispa los nervios. Voy a tener que ir a tomar un helado enseguida. F de t. Porque el Fernet está caro, entonces no se puede tomar Fernet. F más G. Defino así, una H. Y ahora tengo que ver que esta H, digamos, la F tiene periodo T, la G tiene periodo T, y la H quiero ver que tiene periodo T, la suma. Entonces hago H, ¿qué tengo que hacer? H en T chiquita, la variable, más el periodo. Y ahora, ¿qué escribo? ¿Dónde pongo eso? ¿Va a ser cuánto? ¿Igual a cuánto? ¿A F en cuánto? De T más T. Claro, ¿ven? F de T chiquita más el periodo, más, acá está el periodo, y ahora más la G, De T más T también. claro, perfecto, ahí se entendió, hasta ahí. Ahora, ¿cuánto me da F de T más su periodo? F de T. F de T, ¿y cuánto me da la G más su periodo? Que el mismo, ¿no es cierto?, que la F. ¿Cuánto da? G de T. G de T. ¿Y quién es F de T más G de T? H de T. H de T. Y ya está. Se acabó la demostración en 3 renglones. ¿Se entiende? Dudas. Y todas son iguales. O sea que cuando tengo todas funciones con el mismo periodo, yo puedo hacer un montón de cuentas algebraicas con ellas. Cuentas algebraicas de suma, restar, multiplicar y dividir, esas cuentas. Y me va a dar siempre una función también con el mismo periodo. No va a cambiar el periodo. Eso es ya algo interesante que empezamos a observar. Y ustedes, por supuesto, ya están pensando inmediatamente qué pasa si el periodo es distinto.
Ya vamos a ver enseguida. ¿Qué pasa si la F tiene un periodo y la G tiene otro periodo? Enseguida vamos a ver qué pasa, cómo se resuelve eso. ¿Dudas acá? Ya tenemos esa propiedad. Profe, Sí. ahí dijo que en donde tenemos f de t más t, me quedaría como f de t. Claro, chiquita, ¿no? La F de T minúscula, F de la variable. Sí, Y la otra te quedaría la G de la variable, G y de T. cuando g de t chiquita también, Claro, y la F en T chiquita más la G en la T chiquita, ¿cuánto te da? ¿Quién es esa? ht. El H de T, y ya demostraste que es periódica, porque vos para que sea periódica, ¿ve? Te queda H, perdón, H, ¿te das cuenta, Lucía, que te queda H de T? Y ya estás probando que esta función H, que es la suma de F y G, se volvió a repetir. ¿Me entendés? Sí, sí, profe. Bueno, tienen que plantear para las otras tres. Pero es casi como una repetición, ¿no? Este es un poquito más interesante. Dice, si G es periódica, con periodo T, entonces si hago la función compuesta F con G, dice que también es periódica. Pero me aclara que el periodo fundamental de la composición puede ser distinto del periodo fundamental de G. Bueno, yo le escribo el inicio y orientados por el ejercicio 3, ustedes tendrían que ver más o menos cómo le podría ir quedando. ¿A quién le voy a llamar H de T? ¿Quién me dice? Le llamo a la composición, ¿sí? Va a ser F, no sé cómo usar esto. Qué macana, ¿eh? Bueno. F de la G de T. ¿Qué tengo que probar? ¿Quién me dice? Hola, ¿están ahí? Que al agregar un periodo a la función h y llevarlo en el argumento de g, el g compuesto en f no es igual, digamos. No sé, veamos. Acá, en vez de T, tienes que poner G de T más el periodo, ¿no es cierto? Eso es lo que me estás diciendo. ¿Sí? Bueno, pero hace falta un contraejemplo solamente para probarlo, ¿no? Ah, ¿vos pensás que es falso? Tú estás pensando que es falso, ¿no? No sé. Pero bueno, Ya, a buscaría un ver, contraejemplo. para. Vamos al enunciado. Vamos al enunciado general. ¿Qué dice el enunciado de la actividad 2? Arribita, abajo de la actividad. ¿Qué dice? Demostrar las siguientes propiedades. Entonces, si te dice demostrar la siguiente propiedad, ¿te está dejando chance de que sea falso o no? Sí, claro, hay que demostrarlo. Claro. Al decirte demostrar tal propiedad, no te deja la chance de ser falso. Es cierto. Lo único que estamos haciendo ahora es acomodando. ¿Me entendés? La demostración. ¿De acuerdo? ¿Con quién hablo? Dorado. ¿Cómo? ¿Cómo es tu apellido? ¿Tu nombre? Leandro Dorado. Leandro. Entonces tú estás pensando esto ya, ¿no es cierto? ¿Dónde pongo este tema, el periodo? ¿Dónde lo coloco a esto? En la G, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí les tiene que salir. No sé por qué esto no me da. Ah, aquí están las ecuaciones. F de G. Bueno, y ahí ya les va a salir. Porque la G es periódica, ¿no es cierto? El periodo T. Entonces la G de T más T es igual a G de T. A G de T y ya está. Y eso me da el H de T de vuelta. ¿Te das cuenta? Estas demostraciones son re sencillas. Por eso, a veces los libros de matemática aplicada que empiezan a hablar de funciones periódicas ni lo mencionan a esto. Porque para ellos es trivial. Es trivial que sumar funciones periódicas te va a dar funciones periódicas. Componer una función con otra periódica también te va a dar. Bueno.
Acá viene el 5. Ahora el 5, acá empieza un poco más interesante. Porque, claro, mientras todos tengan el mismo periodo, anda todo bien. Si quieren, vamos a ver el ejemplo, un ratito, veamos, fíjense, veamos un ratito los ejemplos, que está en otra página, y después vamos a volver a la propiedad 5. Fíjense, el ejemplo, dice, se ilustran algunos gráficos de funciones periódicas realizadas con Maple y el cálculo de su periodo. Mire, en el Maple, cuando ya conocemos el comando plot, y ahí tenemos esta función, fíjense, 2 menos 1 más coseno de x sobre 2 por el seno de x sobre 2, y ahí está el rango en que se va a hacer la cuenta esa. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, el 2 que está acá solito, al comienzo, el primer 2, ¿qué periodo tiene? Chan, 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 chan. Es película de terror. El 2, ¿qué periodo? Es una función constante, ¿no? Estamos hablando todo de función acá. El 2 es la función, ¿qué periodo tiene? No se ve el Maple abierto. ¿No se ve el dibujito? No, sigue con... Está abierto el PDF nada más. Tienen que volver a compartir pantalla, digamos. A ver, para un ratito. Vamos a volver. ¿Ahí se ve ahora o no? Sí. ¿Ahora sí se ve? ¿Se ve el Maple? A ver, lo voy a agrandar un poquito. Sí se veía, profe. Sí, profe, Ah. perdón, me confundí yo. Bueno, No, ahora había sí. abierto. Perfecto, ahora sí se ve. Ahora, pero también lo ven ahora. Yo estoy viendo acá. Ahora sí se ve, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, estamos acá, fíjense. Ejemplo, dice. Fíjense la función. Este 2 es la función constante 2. Este 2 que está acá. La función constante, ¿qué dijimos hace rato? ¿Qué periodo tiene o cuántos periodos tiene? Cualquiera, ¿no es cierto? Infinitos. O sea que yo le puedo dar cualquier periodo. El 1 que está acá también es una función constante. También cuántos periodos tiene, infinito. El 2 que está dividiendo acá también es una función constante, también tiene infinitos periodos. Esta, la función coseno y la función seno. De solo decir seno y coseno, yo les pido un periodo, ustedes me dicen cuánto es. 2pi. 2pi, de una me tienen que decir. No importa el argumento. ¿Sí? No importa el argumento. Pero alguien ya debe estar pensando, dijo, no, pero hace rato nosotros hemos sacado el periodo de esta. ¿Se acuerdan que era el W? ¿Cuánto vale el W acá? Si es coseno de x sobre 2 y seno de x sobre 2. ¿Cuánto es el W? Medio. Medio. ¿Y cuánto valía el periodo? ¿Qué dijimos cuánto era el periodo? 2pi sobre... Omega. Claro, sobre omega, ¿no? O sea, sería 2pi sobre un medio. ¿Cuánto da 2pi sobre un medio? 4pi. 4pi, ¿no es cierto? 2pi sobre un medio me da 4pi. O sea que eso también sería el periodo de esta función. O sea que ya sé de movida, ya sé que esta función seguro tiene dos periodos. El 2pi y el 4pi. ¿Cuál tomarían ustedes como fundamental? 2pi. 2pi, el más chico, ¿no es cierto? El más chiquito. 2pi. Entonces digo, como el 2 puede tomar cualquier periodo, le digo, tiene periodo 2pi. Ni le hace cosquilla. Se pone feliz. Él le viene bien todos los periodos. ¿Sí? Menos mal que no es mujer. Te aseguro que no pensaría lo mismo. Si el 2 fuera mujer, no le gustaría tener todos los periodos. Ahí está. El 1, periodo 2pi, este 2, periodo 2pi. Entonces empezamos. Coseno de x sobre 2, seno de x sobre 2. ¿Qué periodo tiene el coseno de x sobre 2? Por ejemplo, 2pi. ¿El producto qué periodo va a tener? 4pi. Claro, si pienso en 4pi va a ser 4pi o 2pi también. ¿Me entendés, Lucía? Pero elijamos uno, elijamos el fundamental, el 2pi, que aparentemente es el fundamental. Digo, el coseno tiene periodo 2pi, el seno tiene periodo 2pi. ¿Cuánto va a ser el periodo del producto del coseno y seno? 2pi. 2pi. Le sumo la función constante que también tiene periodo 2pi. ¿Cuánto va a ser el periodo de la suma? 2pi. 2pi. Lo divido por el 2, que también la función constante 2 tiene periodo 2pi. ¿Qué periodo va a tener toda esa cuenta?
2pi. 2pi, es casi para divertirse esto. Y está el 2 de afuera, que tiene periodo 2pi. ¿La resta qué periodo va a tener? 2pi. 2pi. O sea que esta función va a tener periodo 2pi. Pero también va a funcionar con 4pi, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso es lo que se explica aquí abajito. Después lo leen tranquilo. Y aquí está en el gráfico. Si ustedes pudieran medir la distancia que hay más o menos entre los dos puntos mínimos acá o las dos crestas acá, ¿sí? O hacen con el maple y van mirando, van a ver que les da 2pi. Prácticamente, ¿sí? 6,28 le va a dar. 6 y pico le va a dar. O sea que este es el periodo, ¿ve? El periodo va puedo tomar de acá, del punto mínimo al punto mínimo, y es el pedazo de gráfica que se va a empezar a copiar. ¿Se dan cuenta? Se va a copiar a la derecha y se va a copiar a la izquierda. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Ahí está. Entonces, al fin y al cabo, cuando sumo funciones periódicas, es re pavo, uno se da cuenta ahora, ¿no? Si todas tienen el mismo periodo, todas estas cuentitas algebraicas tienen el mismo periodo. Eso es lo que se aclara ahí. Vamos a ver el otro ejemplo. Este es un poquito más interesante. Ustedes tienen los gráficos, pero tienen que ser conscientes de analizar los gráficos, ¿eh? Todos estos gráficos responden a todas las herramientas que ustedes ya han aprendido del análisis 1 y del análisis 2. Todos. Los máximos, los mínimos, intervalos de crecimiento, puntos de inflexión. Todo eso tienen que empezar a recordar. Fíjense, acá hay un gráfico del logaritmo del módulo del seno de x. Mucho más interesante. ¿Sí? La x la hacemos variar entre menos 2pi y 2pi para poder ver el gráfico. Se pone la coma y también puedo poner una escala para la y. Eso no veíamos en los otros prácticos, creo. O sea que también puedo ponerle una escala a la y. Se pone simplemente así. Coma, y igual, y pongo la escala. Empecemos a observar. ¿Qué piensan de la función módulo del seno de x? ¿Cómo va a ser esa función? Yo voy a dibujar un pedacito acá, la función... A ver, acá voy a dibujar. La función seno de x es más o menos así, ¿no es cierto? Dibujo un pedacito, ahí. ¿Qué pasa si le tomo el módulo a esta función? Y aquí está una línea. Esta es la función seno, supongamos. ¿Qué pasa si le tomo el módulo a esa función? ¿Cómo va a cambiar el gráfico? ¿Quién me dice? Solo queda la parte de arriba. Claro, esta parte que es negativa va a pasar para arriba, ¿no es cierto? O sea, va a quedar así. Cham y cham. Bueno, está medio difícil. Bueno, queda así, ¿de acuerdo? Ahora, la función seno, ¿qué periodo tiene? Esta que dibujé acá, la primera, ¿qué periodo tiene? 2pi. 2pi. Pero la que está al lado, ¿qué periodo tiene? Pi. Pi se redujo a la mitad, ¿no es cierto? De solo ver el gráfico, ya tengo una información importantísima. Porque me basta con conocer esta primera lomita nomás para reproducir todas las lomas. Bueno, la función seno entre cuánto y cuánto varía. Esta que está acá dibujada, la que tiene ya el valor absoluto. Varía entre 0 y 1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale si el argumento de un logaritmo está entre 0 y 1? ¿Cuánto vale el logaritmo? ¿Qué signo tiene el logaritmo? Negativo. Negativo. Vamos a hacer gráfico de la función logaritmo. Así. Bueno, imagínense, hay profesores que no les gusta que yo les explique todas estas cosas. Porque dice, es trivial todo. Esta es la función logaritmo, ¿no es cierto? El corte acá era en el 1, ¿se acuerdan? Entonces, entre 0 y 1, el logaritmo, ¿cómo es? Negativo. Por eso, cuando se toma logaritmo del módulo del seno de x, todos estos son numeritos entre 0 y 1. ¿Cómo me van a dar los logaritmos? Todos me van a dar negativo. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Todo va a dar ahí negativo. Por eso da negativo. Acá abre un punto de corte, ¿no es cierto? ¿Dónde se hace 0 el seno? En el 0, ¿sí? En el 0 se hace 0. Seno de 0, 0. Logaritmo de 0, ¿cuánto da? ¿O a cuánto tiende? Infinito. A menos infinito. Menos.
Por eso se va hacia acá abajo, ¿te das cuenta? Sí, sí. Por eso se va, ¿ven? Y tiene asíntotas, todas esas cosas. Pero es periódica, es periódica. Yo tengo este arquito, todo este pedazo como si fuera una parábola invertida, y lo puedo ir copiando. O sea que ya me estoy dando cuenta que tiene un periodo. Vamos a borrar ahora. ¿Qué hora es? 7 de la tarde. A ver si pueden ir leyendo. Yo voy a borrar esto. ¿Cómo se calcula el periodo de esa función? Dice, para determinar el periodo, bajamos un poquito. Ahí está, ¿eh? Ahí está escrito, está escrito. Para determinar el periodo t se debe plantear logaritmo del seno de x más t, tiene que ser igual al logaritmo del seno de x más 2pi, ¿ven? Este es el caballito de batalla. Siempre a la función seno le puedo sumar 2pi. Como la función logarítmica es biyectiva, es decir, 1 a 1, los argumentos, si las imágenes son iguales, es porque los argumentos tienen que ser iguales. Y queda así. Ahora, cuando levanto las barras del valor absoluto, al levantar las barras queda la igualdad de esta forma. Seno de x más t igual a más menos seno de x más 2pi. ¿Dudas hasta ahí? ¿Está bien o no? ¿Están seguros con esto del valor absoluto? Sí, profe. ¿Sí? Usualmente, no sé si se lo dan así los profesores de análisis, de ingreso. ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? Módulo de x igual a módulo de a. ¿Cuáles son las soluciones? Tiene dos soluciones. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? O sea, cuando yo levanto la barrita de módulo, ¿cuáles son las dos soluciones de esto? Si x vale a, ¿cuánto me da la cuenta? ¿Queda a igual a o no? ¿Módulo de a igual a módulo de a? Quedaría y menos a. Tiene dos soluciones. No le estoy pidiendo que apliquen definición ni nada. Esta ecuación tiene dos soluciones. Una es a y la otra es menos a. Ahí está. Bueno. Es como decir que si yo levanto las barras de valor absoluto, me quedan las dos soluciones directamente. X igual a más menos. Ese salió perfecto. Mira cómo fue. Ahí está, ¿ven? O sea, cuando yo levanto las barras del valor absoluto, me quedan x igual a más menos a, es lo que hicimos acá. ¿De acuerdo? Levanto la barra de módulo y me queda más menos lo otro. Entonces resuelvo las dos ecuaciones, una con un positivo, con un negativo. La primera me queda seno de x más t igual a seno de x más 2pi. De aquí igualo los argumentos y me queda t igual a 2pi. Me esperan un ratito, me parece que... Ahí tengo una pérdida de gas. Esperen un minutito. F. No, está todo bien. Bueno, entonces, como los senos acá, debo igualar los argumentos de la función seno. O sea, que x más t sea igual a x más 2pi. Y de ahí sale simplemente t1 igual a 2pi. La otra más interesante para resolver, seno de x más t igual a menos seno de x más 2pi. Tarea. A ver cómo sacan que t2 vale pi.
Tarea para la casa. Tienen que recordar las propiedades de la función seno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál voy a tomar como periodo fundamental? Hola. ¿Sí? Ah, perdón. No me puse el auricular. Ahora, el periodo fundamental es pi, ¿eh? Y si ustedes miran tranquilo la gráfica, si ustedes hacen con el maple, hacen toda la cuentita, van a ver que la distancia que hay de acá hasta acá va a ser pi. ¿Sí? Tarea para la casa. Para chequear todo eso. O yo tomé las crestas. ¿Sí? Entonces, ahí está. El periodo para esta función es pi. En este caso sí coincidió el periodo fundamental con el del módulo, ¿no? Pero a veces no coincide. ¿Dudas hasta acá? ¿Listo? ¿Estamos bien entonces? No hay dudas entonces. A ver qué dice el chat acá. Hay que tener en claro todo esto, porque después cuando vamos a calcular enseguida los coeficientes que son bastante largos. Hay que tener en claro todas estas cosas. Bueno, ahora tenemos que volver a la propiedad 5, que es la que nos falta. Hoy vamos a ver simplemente a ver un ejemplo, interpretar esta propiedad, y la otra clase vamos a ver si la podemos, la vamos a demostrar. No es complicada la demostración, pero va a llevar un tiempito. Dice la función seno, la función a por el seno de omega 1t más b seno de omega 2t es periódica si W1 sobre W2 es un número racional, o sea, si es un fraccionario. Inmediatamente, ¿qué piensan ustedes ahora? ¿Qué se les viene a la cabeza? Después dice, además, si W1 sobre W2 es un fraccionario de la forma m sobre n, entonces el periodo t debe satisfacer W1 por t igual a mpi y W2 por t igual a npi. La otra clase vamos a ver una demostración. Por ahora, tengo una condición para saber cuándo la suma de funciones que no tienen el mismo periodo son periódicas, ¿no? Porque ¿cuál es el periodo? ¿Dónde está el cursor? Acá está. ¿Cuál es el periodo de esta primera función? Seno de W1t. ¿Cuál es el periodo? ¿Quién me dice? 2pi. ¿Qué más? Sí, uno es 2pi seguro, ¿no? ¿Y el otro? Pi. No. ¿Te acuerdas que hemos hecho una demostración antes? Es el que me 2 interesa. pi sobre omega 1 y 2 pi sobre omega 2. Eso, o sea que ya sé que la función seno seguro tiene periodo 2pi, seguro, pero también tiene 2pi sobre W1, y entre esos dos, mínimamente entre esos dos, debo elegir el periodo fundamental. La otra función, ¿qué periodo tiene entonces? Esta tiene periodo T sub 2, también tiene 2pi, ¿no es cierto? Pero también tiene periodo 2pi sobre W2. Entonces la pregunta es clara. La intuición, fíjense, uno pensaría que sumar funciones periódicas siempre nos da periódica, ¿no? No importa el periodo, y este teorema es importantísimo, esta propiedad. Me dice que no. No siempre la suma de funciones trigonométricas con periodo distinto me da una función trigonométrica. ¿Cómo tiene que ser la división de las frecuencias? Tiene que ser un número racional. ¿De acuerdo? Bueno, lamentablemente no tengo ningún ejemplito acá, pero no sé, podemos ver en el Maple. ¿Quieren que veamos un ratito en el Maple? A ver si puedo abrir el Maple. A ver. Yo voy a abrir el Maple y a ver si puedo hacer un grafiquito. Acá lo estoy abriendo. Si lo puedo abrir y hacer un gráfico, se los muestro ahora en un ratito.
A ver esta de acá. Copiar esta. A ver, les voy a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo qué es lo que voy haciendo. A ver si podemos hacer eso. Fíjense, yo estoy... ¿Dónde está el maple acá? Ustedes me van diciendo, bueno, ¿pueden ver ahí el maple? Sí, profe. Bien, entonces yo voy a... Bueno, este es el grafiquito que vimos hace rato, ¿se acuerdan? Ahí lo tengo generado en el maple. Entonces, voy a copiar esto. Lo voy a volver a pegar acá. Pegar. Y aquí le voy a poner... La propiedad dice para seno, ¿vieron? Pero vale para seno y coseno. Porque el seno y el coseno son como hermanos, ¿no? Ya charlamos un día de eso, ¿no? Son primos hermanos. Están desfasados un piso medio, un pi medio. ¿No? A ver, voy a dibujar esto. Aquí. ¿Ustedes pueden ver lo que yo voy escribiendo? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver si pueden ver el gráfico ahora. Estoy haciendo coseno de x sobre 2 y aquí voy a poner... Aquí voy a poner 3. Entonces, la frecuencia de 1, la frecuencia del coseno está a 1 medio, ¿no es cierto? Y la frecuencia del otro es 3, pero la división de los dos me da un número fraccionario. ¿Se dan cuenta? Veamos qué va a hacer el maple. No hace nada. Lo marchamos. Plot coseno de menos 8pi, 8pi. No sé por qué no hace nada. Acá vamos a poner restart. Profe, Sí. tienen que cargar el comando plot Ah, ¿y por qué? antes. Sí, el wisplot era, ¿no es cierto? Sí. Acá. Bueno, veamos. With, paréntesis, plot. Ponemos 2 puntos para que no aparezca todo. Restart, 2 puntos. No sé, veamos si va a ser. Uy, mirá todo lo que vamos a dar. Porque puse de menos 8pi a 8pi. Borro la escala, pongo de menos pi, de menos 2pi a 2pi. A ver, ¿qué me va a mostrar? ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo va dando? Tengo la frecuencia de 1 es cuánto me daría el cociente. ¿Ustedes pueden ver ahí? ¿Pueden ver el gráfico? Sí se ve. Perfecto, ¿ven? Si yo ampliara un poquito más acá, debería empezar a repetirse en algún momento. A ver, hagamos de 4 a 4. Tengo que ver que se vuelva periódica. Ahí se empieza a ver, ¿ven? Que es periódica. ¿Se dan cuenta? Sí. Porque tomo un pedacito acá del gráfico central esto, y el que se empieza a copiar después, ¿ven? ¿Se da cuenta? Sí. O sea que es periódica. Si en vez de un medio le pongo 2, le borro acá, esto le pongo 2 acá, y también da periódica, ¿ven? Porque el cociente me da un número racional. Y si se me ocurre, entra Juancito y dice, bueno, a ver acá, restemos otra más, restemos qué sé yo. Le restemos menos 3 por el coseno con otra frecuencia. ¿Qué frecuencia quieren ponerle? Elijan. Pi por X. Pi. Pi por la X. A ver qué va a hacer. A ver si se la banca. No. ¿Qué me dice? A ver, acá capaz que falta el por. A ver ahí. Ahí está, mira. Y ahí le vas cambiando el dominio. Hasta que te aparezca que es periódica. Pongamos de menos 6 a 6. Bueno, tengo que ir ampliando. Por definición no es periódica, ¿no? Por el teorema es periódica. ¿Sabes por qué? Porque la división, yo agarro el coseno de 2x y seno de 3x.
¿Y qué digo? ¿Es periódica esta función o no? Sí, ¿no es cierto? Porque hago 2 dividido 3 me da 2/3. ¿De acuerdo? Entonces ya sé que es periódica, que tiene un periodo. Cuando la haga con la otra, por eso me dijiste el pi. No es periódica porque es irracional. El pi es irracional. Cuando yo haga los cocientes, me va a quedar un número irracional. No va a dar periódica. Por más que yo acá vaya agrandando la escala, no va a dar. Aunque aparentemente ve, no va a dar. Si ustedes empiezan a mover la escala acá, y quieren hacerlo ir de 0, vamos cambiando acá, cambiemos acá los numeritos, para que nos vayamos dando cuenta. Como de 0 a 20. 0 a 20 aparentemente daría. Yo sigo investigando, a 0 a 30. Tengo que seguir buscando. Bueno, no les va a dar periódica. Ve, acá empieza, este empieza a bajarse, ¿se dan cuenta? Este empieza a bajarse, que no está acá, no está repetido acá. Y tendría que seguir viendo ahí, investigando, a ver qué pasa. Lo que pasa es que si pongo más, le puse 500. Acá no. 50. Acá empieza a subir, pero no les va a dar periódica. No le va a dar. Es una demostración que vamos a ver la otra semana, a ver con 60, cuánto va a dar, 600. Bueno, esta no es periódica, porque ya tengo un pi ahí. Y si pongo raíz de 2 tampoco va a ser. Hagamos algo más simple, pongamos acá raíz de 2. Escojo acá raíz cuadrada de 2, hago algo más simple para poder ver un poquito mejor. Borro este coseno de 3pi, borro este que está acá, y a ver qué va a dar. Voy a hacer de menos 5, o de menos 10 a 10, a ver qué va a dar. ¿Por qué no me deja? ¿Dónde está mal cargado acá? Hay un paréntesis de más. Acá parece que hay uno de más, ¿no? Ahí está, ¿ves? Este primer pedacito ya, acá salió algo raro, ¿ves? Si yo amplío la escala acá, le hago de menos 20 a 20, ve que hace el comportamiento primero así, después se viene para abajo. Si uno le empieza a investigar, va a ver que no tiene un periodo, no se copia, no se va a copiar. Por supuesto, un gráfico no es que me sirve como demostración, tendría que demostrarlo. Bueno, acá se ve un poquito mejor, ¿no? ¿Sí? Pero igual no se ve que sea periódico. Ya se ve, ¿no es cierto? En este pedacito, ¿ves? Ya uno se ve que no es periódico. No es porque uno diría, bueno, acá es parecido, pero acá no es nada parecido. Acá no es parecido, no se va copiando. Pero como solo son gráficos, son pedacitos, uno con los gráficos se dice que conjetura, no puedo concluir. Habría que hacer una demostración y para eso el teorema. Bueno. Puede ser que el periodo sea más grande, mucho más grande. Para este caso, Sí. no, ya me guío por lo que me dice la propiedad. La propiedad me dice, si la función esta función es periódica, si W1 sobre W2 es racional. Y puedo hacer la contraria, es decir, si W1 sobre W2 es irracional, entonces este tipo de funciones no son periódicas. ¿Me entiendes? Sí, pero Ya está, o sea, ya con la propiedad ya puedo decir que no es periódica. El gráfico es solo para entretenerme, para ver un rato que efectivamente no se va copiando. Ustedes pueden jugar con el maple, qué sé yo, pueden jugar como quieran con el dominio, que en el dominio pueden poner, qué sé yo, estamos en el 30, ¿no? Entonces digo, bueno, me paro en el 30
Me paro en el 30 y me voy hasta el 90. Uy, pero bueno. Y va haciendo lo mismo, ¿ves? No se repite. Y así la voy jugando, divirtiéndome con ella. Me voy dando cuenta que no es periódica. No es periódica. Y después me paro en el 90 y me voy, qué sé yo, hasta el 150. Pero imagínense, no va a estar toda la vida así, ¿no? No va. Es justo acá, estos pedacitos empiezan a no copiarse. Bueno, ya estamos ahí. Volvemos a... Déjame compartir acá. Vamos a ver el otro. Bueno, o sea que ya hemos avanzado bastante con esto de las funciones periódicas. Entonces ahora ya sé que la suma de funciones periódicas me da periódica. Si tengo este tipo de funciones que tienen distintos periodos, esta tiene distintos periodos, distintas frecuencias acá. Si la frecuencia llega a ser racional, sí es periódica, si no, no. Resultado importantísimo para los electromecánicos. No sé si están en clase. ¿Hay alguien de los electromecánicos en clase? ¿Sí? Bueno, perfecto. Es importantísimo para ustedes, ¿eh? Para todo el sistema de mecanismos, todo, reconocer en qué situaciones, ¿sí? de los sistemas oscilatorios, cuando no es periódico. Y ya tengo acá una condición importantísima. Cuando el cociente de la frecuencia es irracional, el fenómeno no es periódico. Seguimos bajando. Recién vamos a la página 4. Tenemos hasta las 20 clases. Bueno, me fui lejos. Acá esta propiedad es más simple. Veamos si no nos hemos salteado nada. Profe, ya no está compartiendo. Ya usted, perdón. Ahora voy a compartir. Sí, me olvidé de compartir pantalla. Cartilla, serie Fourier. Bueno, ahora sí, ¿no? Estábamos acá. Gracias. Ya habíamos terminado con esta actividad. Ya me he sacado el periodo fundamental de esta linda, que era el logaritmo del módulo del seno. Ahí ya hemos aprendido un montón de cosas. Ahí está la conclusión, que el periodo para ese gráfico era pi. Vamos a la otra actividad. Acá ya empezamos a entrar un poquito más propiamente a la serie de Fourier. Bueno, ¿quién era este señor Fourier? Bueno, este señor Fourier era un estudioso, es muy conocido por la ley del calor, la ley de Fourier. Parece que era un tipo medio enfermizo, vivía abrigado dentro de su casa, con cosas de vapor, y en medio de su locura, parece que empezó a pensar cosas así, fíjense. Actividad 3. Sea f una función con periodo t. O sea que este t que ya estoy pensando acá es el periodo fundamental. Suponga que f se puede representar como la siguiente suma infinita. Es decir, que a f la puedo escribir perdón, de esa forma, como un a sub 0, un número, a sub 0 sobre 2, y más una serie que tiene esta forma. ¿Dónde está? Se me va el cursor. Son unos a sub n, unos números, por seno de este argumento, luego unos b sub n, y por cosenos con estos argumentos. El n es un número natural que está indicado en la sumatoria. ¿Ve? Va de 1 a infinito. Ese es el n. El doble cero no es cualquiera. El doble cero es 2pi sobre el periodo de la función f. La cosa suena medio raro, pero ya vamos a ver enseguida, o mañana. Mañana vamos a tener clase de 9 a 11. ¿Sí? Para que, no sé, me tienen que confirmar. Los civiles ya me confirmaron que sí podían. Tendríamos que ver los electros y los industriales si pueden estar en... Sí. ¿A qué hora dijo? De 9 a 11. Bien. ¿Pueden mañana? No, yo no. ¿Por qué? Tengo otra clase. Ah.
Claro, ¿cuál es la dificultad? ¿Saben cuál es la dificultad? Claro, Los electros no. los electros no tienen dificultades. Los industriales No podemos. tampoco pueden los electros porque ¿qué tienen? Fluido. Netflix. Fluido, tiene mecánica de fluido. Y los industriales tampoco. No sé. Bueno, el tema con... ¿Horario, profe, puede repetir? El horario es viernes de 9 a 11. Hola. ¿Y no se le puede cambiar, profe? Y ustedes díganme la hora. Puede ser más temprano o más tarde. Yo no tengo problema. En este horario. De 18 a 20, mañana. No, Antes puede de ser la- antes, profe, antes de las 18 de la tarde. Yo podría a las 16. Sí. O 16 o Ya 17. estamos entonces. 16 o 17. ¿Qué hora les parece bien? A las 16, profe. De 16 a 18 entonces. ¿Está bien? Bueno, Sí, tienen, perfecto. tienen que traer unos bollos, unos mates, algo, ¿no? Profe, Sí. Sí. Sí, escucho. Los electros, los industriales, ¿pueden a las 16? Sí, profe, no hay drama. Bueno, sí, profe. entonces para mañana a las 16, ya les voy a avisar a la doctora, probablemente esté escuchando la doctora, y reprogramamos la clase de 16 a 18 mañana. Bueno, volvemos a esto. Entonces, fíjense, por ahora esto puede ser medio chino básico, pero enseguida se va a aclarar. Entonces, fíjense, tengo la F es dato. Y esto es como una afirmación, me dice que, bueno, aceptemos que esta F se puede escribir como esta forma. El A sub n es un número, por una función seno con un argumento, B sub n son números, con coseno por un argumento, el W0 es 2pi sobre t. Coincide con lo que saben de física, ¿no? ¿Se acuerdan de física, no? W era frecuencia, ¿no? Y t el periodo. Así que era, ustedes usaban la letra F, ¿se acuerdan? Para la frecuencia en física, es la F. El A sub 0 también es un número. Bueno, por ahora la veo como una simple fórmula, y me dice que ya con lo que aprendí, debería poder probar, demostrar la siguiente cuestión, fíjense. Dice, se pide determinar el periodo de cada término del segundo miembro. Bueno, tengo A sub 0 sobre 2 una constante. ¿Qué periodo tiene A sub 0 sobre 2, que es una función constante? La función es constante, ¿qué periodo tenía? ¿Infinito? Infinito, cualquiera le viene bien. ¿Sí? A las funciones constantes cualquier periodo le viene bien. Se pueden reproducir a partir de cualquier periodo. Ahora, esta función, seno de n w0t, ¿qué periodo va a tener esta función? ¿Cuáles van a ser los 2pi? 2pi seguro, ¿no es cierto? Porque tengo seno y coseno, ¿no es cierto? ¿Y qué otro más? 2pi sobre n por 2pi sobre W. NW. 2pi sobre n W0. Son más particulares, ¿no? Estos. Pero el W0, ¿quién es? W0, ¿quién es? 2pi sobre t, ¿no es cierto? T. Y cuando reemplace W0 acá, ¿cuánto va a dar esta cuenta? O de acá, ¿cuánto me da de acá? De aquí. De esta igualdad. Sobre L. Claro. De esta cuenta tengo 2pi sobre 2. Cuando reemplace W0 va a quedar T sobre N. Fíjense qué interesante que me va diciendo que si yo escribo el segundo miembro así, los periodos, y el coseno lo mismo, ¿no es cierto? Los periodos de todas estas sumitas van siendo fracciones del periodo de la función f. ¿Se dan cuenta? La primera cosa importante, estoy escribiendo la f como suma de funciones trigonométricas, seno y coseno, esta función constante, pero la frecuencia de cada función es una fracción del periodo original.
Una cosa re interesante. No sé cómo este tipo pensó esas cosas. Estaría realmente loco. Entonces, ya sabemos que tiene periodo 2pi. Toda la serie tiene periodo 2pi. Eso es re importante. Esta es una constante, periodo 2pi le viene bien. Función seno, periodo 2pi. Todas las funciones seno de acá tienen periodo 2pi. Les viene bien. Función coseno, todas estas funciones coseno también tienen periodo 2pi. Así que ya, y el periodo específico, digamos, el periodo absoluto de cada término es este, t sobre n. O sea que el t sub 1 sería t, el t sub 2 sería la mitad de t. El t sub 3 sería t partido en 3, un tercio de t. ¿Sí? O sea que ahí ya estaría el inciso ahí. El inciso 2 sí que dice, mostrar que la función del segundo miembro tiene periodo t. ¿Cómo haría eso? Volvemos casi al comienzo de la cartilla. Mostrar que la función del segundo miembro tiene periodo t. Entonces digo, empiezo. Esta función constante, ¿le viene bien el periodo t de la función esta f? ¿Le viene bien? Sí. Sí, le viene bien todo. ¿Sí? Así que esta no hay problema. Quiero saber si esta función seno acepta el periodo t grande este que es de la función original. ¿Qué habría que hacer? ¿Quién me dice? Hacemos por un pedacito. ¿Qué habría que hacer? Seno ¿de quién? ¿Quién me va cantando? De n, W0, paréntesis, que tengo que poner entre paréntesis. ¿Quién me dice? T más el periodo. T más el periodo, claro. ¿Cuánto debería ser igual a esto si llega a ser periódica esta? ¿Cuánto debería ser igual? Al seno. ¿De cuánto? ¿Quién me dice? De n, W0, t, ¿no es cierto? ¿De acuerdo hasta ahí? Esa es la definición, ¿no es cierto?, de función periódica. Yo tengo que ver entonces que el primer miembro me vuelve a dar seno de NW0T. Aquí es 0. Bueno, ¿quién me dice cómo hago esta cuentita acá? Acá falta un paréntesis, ¿no? ¿O no? Acá al final. Bueno, yo les digo, hagan cuentas naturales acá. ¿Qué harían ustedes? Acá es T, ¿no? Cuidado que esto no, acá es T. Ah, no, nos faltaba un paréntesis. Yo le metí un paréntesis de más, perdón. Uy, qué lío. Bueno. Acá le digo, trabajen en forma normal ustedes. Distribuyan el NW0. ¿Cuánto quedaría? NW0 por T, ¿no es cierto? Más NW0 por pi. ¿De acuerdo hasta ahí? No sé si me van siguiendo. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me siguen? ¿Me siguen lo que les digo? Entonces les quedaría seno, paréntesis, NW0 T chiquita. Sigo adentro del paréntesis, más NW0 por el periodo. Y tengo que ver este argumento, que tengo que ver todo este seno que me vuelva a dar seno de NW0T. ¿Cuánto me da NW0 por el periodo, por el T grande? ¿Quién me dice? ¿Cuánto? Sabiendo que W0 es 2pi sobre T, ¿no? Entonces aquí le va a quedar N por el W0 por el T, tendría más el N W0 por el periodo. Ese es el argumento del seno, ¿no es cierto? Ahí. Ahora, ustedes tienen que hacer una cuenta crucial acá y decirme cuánto da NW0 por el periodo. Sabiendo que W0 es 2pi sobre el periodo.
Reemplazo y a ver qué va a quedar. En los dos lados reemplazo W0. O acá, aquí nomás, acá, esta cuenta. Esta cuentita, ¿cuánto da? W0 por T, ¿cuánto da? ¿Quién me dice? N por pi. N, a ver, 2, claro, 2pi va a dar, ¿no es cierto? Sí. 2. N por 2 pi da. Perfecto. Ahora lo escribo. Perfecto. O sea que me quedo así, fíjense. El primer miembro queda así, entonces. C, ¿no? Estamos haciendo, dedicamos tiempo a esto porque este es el corazón de lo que vamos a hacer de estudiar. Me queda N. W0 T más, quedaría así, 2 N pi, ¿de acuerdo? El N, ¿cómo varía? El N varía según la sumatoria, ¿no es cierto? De 1 a infinito. Ahora, hago el seno de la suma. ¿Quién me dice cómo es el seno de la suma? El seno de la suma es seno de N W0T por coseno de 2N pi, ¿no es cierto? Más coseno de N W0T por el seno de 2N pi. ¿Anotaron? ¿Se acuerdan? Sí, profesor. Bueno, entonces me queda seno de N W0T por el coseno de 2N pi más coseno de N W0T por el seno de 2N pi. Ahora me tienen que decir cuánto da. Coseno de 2N pi y el seno de 2N pi. 1 y 0. 1 y 0. ¿Y qué te queda entonces de esa suma? Seno de Me quedaría seno de NW0T 0. Y lo mismo. solamente. Claro, igual a cuánto te queda eso. Al segundo miembro, ¿no es cierto? Sí. Y ya está. Tenés una igualdad, tenés una identidad. Ya probado, o sea, ya llegaste a que es seno de NW0T. ¿Te das cuenta? O sea, partiste del tema del periodo y llegaste al seno de NW0 por T chiquita. ¿Se entendió o no? Profe, una Sí. pregunta. En el primer renglón puso seno de NW0 y entre paréntesis T más T grande, ¿no? Sí, ahí se me fue un paréntesis, es una línea parentesiada, no sé cómo vamos a decir que. Acá, ahora lo corregimos. ¿Sí? Tiene que ser Profe. así, ahí mira, así tiene que ser. Y ahí seguimos haciendo las cuentas abajo si querés. Sí, ¿quién me pregunta? Sí, sí. Sí, ¿qué dudas hay? Dice que mostrar que la función del segundo miembro tiene periodo T, esto es para el seno y el coseno tenemos que hacer lo mismo. Es lo mismo, solo que te va a quedar el coseno de la suma. Busca la A ver. formulita del coseno de la suma y te vuelve a aparecer un 0 y un 1. Y te va a Tenemos que volver, hacer eso. claro, te va a volver a dar coseno de NW0, ¿me entendés? Bien. Y la otra es constante. O sea que ya hemos descubierto una cosa importante de este segundo miembro, fíjense. El segundo miembro ya vayan anotando. Tiene periodo 2pi, ¿seguro? Sí. Porque está el seno, coseno y la función constante. Seguro tiene periodo 2pi. Pero también tiene periodo t, el mismo periodo de la función. Otra cosa importante. Cada función trigonométrica tiene un periodo que es una fracción del periodo original. Una cosa increíble, ¿no? Una cosa increíble cómo fueron planteando estas cosas. Dice, ahora dice, bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, entonces ahora, vamos a esperar acá. Ahora, ¿qué dice la tercera parte? Escribir las representaciones de f cuando t vale 2pi y cuando t vale 2l. Es decir, si t vale 2pi, ¿cuánto va a dar el W0?
¿1? 1. Va a dar 1, ¿no es cierto? Uno. Perfecto. El W0 va a dar 1. ¿Y cómo quedaría la sumatoria entonces? Sería A sub 0 sobre 2 más la sumatoria de 1 a infinito de A sub n por el seno de ¿cuánto? ¿Cómo queda el argumento? De n por t. Exactamente, más B sub n por el coseno de Más ¿cuánto? b Ajá, más de n por t. Exacto, porque el W0 se volvió 1. Eso hay que hacer simplemente. Pero si vale 2L, si el periodo vale 2L, ¿no? Si ese número T vale 2L, ¿cuánto vale el W0? Sería pi sobre L. Pi sobre L porque se simplifica el 2, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría la representación? La serie de Fourier sería A sub 0 sobre 2 más la sumatoria de A sub n por ¿cuánto? Por el seno de ¿cuánto? N seno de n por N ¿cuánto? por pi sobre L por t. Perfecto. Y lo mismo para el coseno, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Así que ya tengo, ¿por qué damos estos casos así? Porque ya vamos a ver, mañana vamos a ver en las aplicaciones cuán importante es esto. Es muy importante que ustedes vayan entendiendo esto, porque si ustedes cuando vayan a los libros van a encontrar, hay libros de estos temas, les cuento, hay libros de serie de Fourier. Esto es el ABC. Así que ya hemos descubierto un montón de cosas importantes. Bajemos un poco más. ¿Algunas dudas hasta acá? Bueno. No, profe. Bueno. No, profe, ninguna duda. Perfecto. Entonces, re interesante si vamos entendiendo, porque les cuento que no es fácil el tema. Es fácil en el sentido de que no hay mucho material de funciones periódicas elementales así. Bueno. Calificación de actividad 3, 100 puntos ya tiene, porque han contestado todo. Bueno, tienen que pasar en limpio, no hacer las cuentas. Veamos la siguiente propiedad. Dice, sean F1 y F2 funciones pares y G sub 1, G sub 2 funciones impares. Son válidas las siguientes propiedades. No las vamos a demostrar, pero si las quieren demostrar, les va a salir en un ratito, me preguntan. Dice, la primera, F1 por F2 es una función par. ¿Cómo son F1 y F2? Son funciones pares. O sea que el producto de funciones pares me vuelve a dar función par. La segunda propiedad. G1 por G2 me vuelve a dar una función par. ¿Cómo son las funciones G1 y G2? Según el enunciado, G1 y G2 son funciones impares. Esto me está diciendo que el producto de funciones impares me vuelve a dar una función par. La tercera me dice que una función par por una función impar me da impar. ¿A qué regla le hace acordar esto de los números enteros? ¿A qué regla le hace acordar? A la regla de los signos. Perfecto, ¿viste qué fácil? No? ¿Sí? ¿Viste qué fácil que es? Entonces si hago función par por función par me da función par. Función impar por función impar me da par. Función impar por función impar, no, función impar por impar me da impar. Es como la regla de los signos, facilísimo. Si lo quieren demostrar, se divierten un rato y la demuestran. Llaman H de T, por ejemplo, le llaman a F1 por F2. Yo le escribo un ratito acá nomás para que ustedes tengan una idea de la demostración. Llamo H, le llamo a F1, por ejemplo. F1 por la F2. Bueno, ustedes ya saben que es función par, función impar. Entonces, función par, ¿cuándo sería? Cuando h de en cuánto. H en t tiene que ser igual a cuánto. Para que sea función par. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda qué significa función par? H de menos t. H de menos t, perfecto. Y la h es esto. Entonces, donde dice t, acá pongo F1 en t y F2 en t, ¿no es cierto? Donde dice menos t, en el segundo miembro pongo
f menos t y f2 menos t, y ahí uso que f2 y f2 son pares y le va a dar la identidad. Bueno, eso lo trabajan en la casa. Actividad 4. Decidir sobre la paridad de las siguientes funciones. Y uso las propiedades. F1 y F2, ¿cómo son? Pares, ¿no es cierto? F1 por F2, ¿cuánto va a dar? Par. Dividido en una impar. Par. Claro, me va a dar par, ¿no es cierto? Dividido en una impar, ¿cuánto va a dar, Lucía? Impar. Veo la, Impar. impar. Veo la suma. Y tengo G2, ¿cómo sería? Función impar. Impar. Y tengo una raíz cuadrada. Soné, no sé por qué le puse acá raíz cuadrada. ¿Por qué? ¿Qué habré estado pensando? No sé qué habré estado pensando. Pues me queda raíz de 4 por la raíz de G2. Porque tampoco sé si la G2 es positiva, ¿se dan cuenta? Tendría que ser la G2 positiva. Bueno, el asunto es que yo tendré que sacar si esta es par o impar y ver cuánto me da. Acá le chingué algo. Le pifié algo. A ver la otra si sale. La 1, función constante 1. ¿Qué piensan? ¿Es par o impar? La función constante 1. ¿Es par o impar? Gráficamente, ¿cómo se dan cuenta? A ver, gráficamente, ¿cómo se dan cuenta si una función es par? Gráficamente. ¿Qué reflexión tienen que hacer? Porque es simétrica de los dos lados del eje. Claro, tiene que ser simétrica respecto del eje Y, ¿no es cierto? La función par. ¿Sí? Ahora le digo, esta, la función constante 1, ¿es simétrica respecto del eje Y? Sí. Sí, entonces par. ¿De acuerdo? Entonces la función constante es par. Esta es par. La G1 impar. Por par me da impar. Impar dividido en impar me da par. O sea, ya tengo las dos primeras. Y la resta esta me da par. Ahora tengo. La G1 era impar. ¿Sí? La G1, para acordarse, ¿se acuerdan la más fácil, las impares, la función seno? ¿Se acuerdan? Función seno así. Esta es la más fácil de acordarse, función impar. Si le tomo el módulo, que ya hicimos un ejemplito, si le tomo el módulo a una función impar, ¿qué va a dar? Esta lomita se hace para arriba, ¿no es cierto? La función par. Una función par. Se va a hacer par. Va a ser la función par. Y cuando yo le aplique acá el logaritmo, va a dar lo mismo, va a dar par. ¿Sí? Porque es logaritmo de una función par. Pero podría ser, y es el valor absoluto. Bueno, el asunto que va a dar toda par. Yo lo voy a revisar bien esto porque capaz que los cambio. Capaz que le borro el logaritmo y le vamos a borrar la raíz y el logaritmo, ¿de acuerdo? Para no complicar tanto, si no hay que hacer mucho análisis, mucho detalle. Si no estuviera la raíz en el ejercicio 4A, ¿cómo sería el resultado final? ¿Par o impar? Impar. Impar. Veamos, par, impar me da impar. Impar me da impar, porque es suma de impares. A ver, suma de impares. Entonces, ahora que aparece la duda. Si la suma de par más par me da par. Si la resta de par con par me da par. O sea, tienen que investigar más, ¿eh? Tarea para la casa. Tienen que averiguar si la suma y la resta de funciones pares me da par o impar. ¿De acuerdo? Tarea para la casa. Investigar si la suma o resta de funciones pares o impares da par o impar. Y ahí voy a poder contestar la actividad 4. Bueno, sigamos avanzando. Tarea para la casa. Actividad 5. Demostrar que si f y g son funciones par e impar respectivamente, es decir, si la f es par, estoy viendo la hora, pues se nos va a acabar la hora. Si f es par y la g es impar, me dice que vale lo siguiente, la integral entre menos a y a me da 2 veces la integral entre 0 y a de la misma f.
hay que hacer esa demostración. Yo les tiro la pista. Voy a partir la integral entre menos a y a. Esta integral la voy a partir entre menos a y 0 más la integral entre 0 y a. Voy a partir esa integral. Como la demostración me dice que da 2 veces la integral, entonces digo, acá ya la tengo una vez la integral, ¿me entienden? Acá ya la tengo una vez. Entonces uno empieza a pensar, entonces capaz que esta, si hago un cambio de variable apropiado, me va a volver a dar esta y ahí me va a dar 2 veces. Efectivamente es así. Vamos a llamar z, llamamos z igual a menos x, o menos t. Hago ese cambio de variable en esta primera integral y le va a quedar la misma integral de acá, la segunda. No importa que las letras sean distintas, va a ser la misma integral. Sí. ¿Puede mostrar la pantalla? No sé, hay que bajar un poquito. No se ve. Se fue. A ver, pará. Vamos a ver. No sé por qué no quiere hacer. No sé, qué macana. Bueno, acá, mira, te pongo acá arriba. Las integrales sí las ves, ¿no, Lucía? ¿Las ves las integrales? Sí se ve, profe. La integral. Ahora escribo el cambio de variable para esta primera integral. Hace z igual a menos t. Cuando vos hagas ese cambio, toda esta integral se te va a cambiar a la variable z, pero va a ser igualita a esta integral. No importa las letras. Entonces la misma integral. Y ahí te va a quedar 2 veces la integral. ¿Me entiendes? Bueno, tienen que animarse y a ver la demostración cómo da. Mientras que si hago la integral de la impar, ¿dónde está la impar? Mientras que si hago la integral entre menos a ver, vamos a agrandar esto, perdón. Si hago la integral entre menos a y a de una función impar, eso va a dar 0. Es la misma idea de recién. Hay que partir la integral, hacer el cambio de variable y se van a anular las integrales. Así que ya tienen tareas breves para mañana. Son tareas cortitas, a ver si las pueden bosquejar. Y presentamos la serie de Fourier y con eso vamos a terminar. Nos quedan 5 minutos. Dice representación en serie de Fourier. Fíjense que vamos a llamar entonces. Dice, representación en serie de Fourier de una función. La notación que vamos a usar va a ser SF y entre paréntesis la f de la función. Eso significa la serie de Fourier de la función f. Y dice, sea f una función periódica con periodo t. Entonces, de movida es para funciones periódicas. No es para cualquier función, es para funciones periódicas. Se dice que f tiene una representación en serie trigonométrica porque aparecen las funciones seno y coseno. De Fourier, si f se escribe en esta forma, que es la que vimos recién. O sea que ya me es un poquito familiar, donde el W0 es 2pi sobre t. Bueno, está escrito 2 veces el donde. Donde W0 está. ¿Cómo se calculan los coeficientes? ¿Cómo se calcula? El A sub 0, el A sub n y el B sub n están en esta forma. El A sub 0 es 2 veces sobre el periodo, integro entre menos la mitad del periodo hasta la mitad del periodo la f sola. Las A sub n son 2 sobre el periodo, integro desde menos la mitad del periodo hasta la mitad del periodo positivo, la f de t por el coseno de nw0t. Y estos n varían 1, 2, 3, que son justamente los de la sumatoria.
Los B sub n es casi como los A sub n, pero van con el seno. Sí, bueno, estamos ahí. Me parece que no está bien escrito, porque tienen que ir. Los A sub n tienen que ir con el coseno. Me parece que acá no están bien. Me parece que acá tiene que ser coseno en la serie de Fourier. Acá tiene que ser coseno y acá tiene que ser seno. Porque los A sub n van con coseno y los B sub n van a ir con el acá hay que cambiar. Bueno, mañana lo vamos a cambiar eso. Lo importante es que hay fórmula para calcular los coeficientes. ¿De acuerdo? Y eso vamos a ver mañana, cómo se calculan esos coeficientes. Bajamos un poquito más, a ver qué hay. Bueno, salvo ese errorcito que está ahí escrito. Dice, se muestra cómo obtener la serie de Fourier de esta función. Fíjense la función que es f de x igual a x varía entre menos pi y pi, y me dice esto, f de x más t es f de x. Eso automáticamente me está diciendo que la función es periódica. Que debo graficar solo este pedacito, este pedazo, y después empezar a copiar, empezar a replicar. Se replica, y ahí está el dibujito abajo, ¿ven? Bueno, lean eso para mañana, a ver si pueden leer un poquito eso. ¿Sí? Profe, ¿usted lo va a subir? Sí, lo voy a revisar bien esta noche, sí, casi seguro hay que cambiar ahí. Y lo voy a subir y vayan leyendo un poquito esta noche, a ver cómo nos va mañana para que terminemos la cartilla. Y hay que hacer un práctico. Bueno. Bien, ¿a la plataforma o por WhatsApp? Y se lo mando por WhatsApp y mañana se lo mando a la doctora y ella lo va a subir a la plataforma. Bien, profe. Gracias. Que tengan buenas noches. Profe, mañana la clase a las 9 de la mañana, entonces. No, a las 16 quedamos. A las Dale, 16. gracias. Nos vemos hasta mañana, buen descanso. Me voy a tomar un helado. Hasta mañana, nos vemos, que anden bien.